Muy bien. Bueno, en la clase anterior habíamos terminado de ver inclusive la técnica de Schuller, la técnica de Taum. Habíamos visto que habíamos dicho que era muy parecida la imagen que obteníamos que la técnica de Schuller, de silla turca de frente, a pesar de que hay grandes cambios posicionales y en relación a la dirección de la radiación central, nos encontrábamos que teníamos imágenes muy similares en ambas. Y bueno, hoy vamos a comenzar a ver las últimas técnicas que nos quedan, que digamos el criterio de la cátedra las vemos, y una de ellas es esta, la Hertz, se llama Hertz porque existe una directa y una invertida, pero para nosotros es solamente la Hertz. Esta técnica, a la que denominamos Hertz, o técnica para ver base de cráneo, también se le reconoce así, como base de cráneo. Es la técnica que de alguna manera obtenemos una visión en sentido axial, ya no ni de frente ni de perfil, sino en sentido axial de lo que corresponde a la base del cráneo. Están viendo ustedes en esta base del cráneo, recordemos que los huesos principales que componen a esta base del cráneo son huesos que de alguna manera hacen lo como se llama, funcionan como piso donde se asienta el cerebro. Compuestos directamente desde la parte anterior por parte del hueso frontal, una pequeña porción, luego le sigue el etmoides, el esfenoides, los peñascos que son del temporal también funcionan como estructura de base de cráneo, y por último parte, sobre todo la porción basilar, del hueso occipital. A esto se le denomina base de cráneo, y en ellos encontramos la gran mayoría de los agujeros que sirven de comunicación entre nuestra cabeza y el resto de nuestro cuerpo humano. Bien, ¿cómo vamos a hacer esta radiografía? Es una radiografía por la cual necesitamos de mucha colaboración del paciente, porque como ustedes ven, depende, digamos, en gran medida de que nuestro paciente pueda efectuar este movimiento tan extremo que le estamos pidiendo que haga. Podemos ayudarlo acompañando con otros movimientos del cuerpo para que le den mayor posibilidad de llegar a esta hiperextensión extrema que hacemos de nuestro cuello para lograr que en definitiva la zona del vértex, como ustedes están viendo aquí, es la que debe estar apoyada en el plano de apoyo. La forma más fácil para hacerla es con el paciente estando sentado. Es la que se sugiere normalmente que se haga porque también lo podríamos hacer con el paciente de pie, pero muchas veces este movimiento tan agresivo hace que el paciente pierda estabilidad. Entonces, cuando lo tenemos sentado, automáticamente esto nos da un punto de fijación para evitar consecuencias. Y en la posición de decúbito, que en realidad sería la decúbito dorsal, si lo hacemos en la mesa de yacimiento, nos obliga de alguna manera a que el cuerpo, en realidad, la región dorsal, parte del torso, la parte dorsal del torso de nuestro paciente, esté apoyada en algún soporte que lo eleve medianamente de la mesa de yacimiento para que después esa cabeza pueda colgar hacia atrás y apoyar el vértex sobre la mesa, propiamente dicho. Fíjense que se toma como referencia este plano que hasta ahora no lo habíamos trabajado, que es el plano antropológico, plano que de alguna manera
tiene como puntos anatómicos referenciales el punto infraorbitario y el meato auditivo externo. Este plano es el que, en definitiva, necesitamos que quede paralelo al plano de apoyo. De esta manera tenemos ubicado correctamente para poder realizar esta radiografía de Hertz. Es una radiografía que de alguna manera, si ustedes se fijan, el rayo central está incidiendo y el haz transversal va a pasar rasante por el meato auditivo externo. Esa es la consideración donde trabajamos para que el rayo central caiga en el punto medial de toda esta zona, de esta cabeza que estamos radiografiando, y que, vuelvo a repetir, obtenemos lo que se denomina una vista en sentido axial de la misma. Y por eso no hablamos de punto referencial de dónde incide, sino que decimos que la transversal pasa rasante al meato auditivo externo. Y, por supuesto, el haz longitudinal del rayo central debe coincidir plenamente con el plano medio sagital del cuerpo, del cuello, de la cabeza del paciente. Es una radiografía bastante compleja, se los digo por experiencia, es una radiografía que parece simple y cuando obtenemos los resultados siempre encontramos algún defecto. A pesar de que si tomamos todos los recaudos necesarios y creemos que lo hicimos todo bien, no es una radiografía que salga así correctamente muy fácilmente. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Y digamos, ¿qué personas comprenden para que se pueda realizar esta técnica? Yo me imagino que tal vez por ahí las personas adultas aún menos se pueden hacer esta hiperflexión cervical. Hiperextensión cervical. Sí, Sí, en realidad, no solamente, por supuesto, la edad cronológica implica mucho. ¿En qué sentido? Que bueno, las articulaciones ya no son tan laxas y tan elásticas como en un joven. Las artrosis que va teniendo el viejo le impiden hacer movimientos. Por eso es que muchas veces acompañamos con movimientos del cuerpo, ya les explico bien, para para tratar de lograr lo mejor posible la imagen que represente a esta técnica de Hertz. Por supuesto que en el caso que no se pueda llegar a acceder, no es lo recomendable, pero sí podemos compensar esa falta, digamos, esa falta de que el plano antropológico quede paralelo al plano de apoyo, y si no se logra, entonces muchas veces se compensa angulando el rayo. Siempre lo más probable es que se tenga que angular el rayo en sentido cefálico, nunca por el otro lado, o sea, no es que nos vamos a ir para abajo, digamos, o mucho más posterior, sino que por la misma dificultad que tiene en la zona del cuello de movilizarlo, nos hace de que no logremos que el plano antropológico quede paralelo al plano de apoyo. Y es una radiografía que, como ustedes ven, de ninguna manera se puede hacer en un paciente en estado grave, agudo. No es una radiografía en la cual se los va a solicitar en la emergencia. De ninguna manera, es imposible, porque este movimiento exagerado que hacemos de la columna cervical, directamente ya tenemos denegada hacerla. Es una radiografía que, si bien tiene mucha información, no se la utiliza mucho en la emergencia. ¿Quiénes la piden a estas radiografías? Y bueno, todos aquellos, por ejemplo, los especialistas que más pueden llegar a solicitarnos esta técnica es, por ejemplo, el traumatólogo que quiere ver alguna lesión ósea a nivel de la base del cráneo, o muchas veces los neurólogos. ¿Por qué? Porque, como recién dije, es por donde está, digamos, la ventana de comunicación, la base del cráneo,
que comunica a nuestra cabeza con el resto del organismo, y eso hace que haya muchos agujeros. El agujero, y si yo empiezo a nombrarles, ustedes seguramente van a recordar por la anatomía que han estudiado, el redondo mayor, el redondo menor, el rasgado posterior, el rasgado anterior, el oval, todos estos agujeros que sirven para que a través de ellos sean recorridos por arterias, venas, nervios, y eso hace que en algunas casas, por alguna, digamos, sintomatología clínica, el neurólogo piensa que puede haber una afección y es muy probable que nos pida esta técnica. Pero no muchos más, no muchos más. Es una técnica que también en algunos momentos nos la puede pedir una RL, un otorrinolaringólogo. ¿Por qué? Porque también es una imagen que nos puede dar una información desde otra óptica de lo que son nuestros senos en la cabeza. O sea, podemos llegar a tener información y podemos ver desde otra óptica, desde los senos frontales, o sea, todos los senos. En este caso es una de las técnicas donde se ven todos los senos de nuestra cabeza. Así que estos especialistas, que por supuesto necesitan tener un paciente que colabore para poder llegar hasta esta posición extrema. Posición extrema que, vuelvo a repetir, entonces muchas veces nos apoyamos en ¿qué? En acompañar algunos movimientos de nuestro cuerpo para lograr que la cabeza tenga ese grado de flexión tan extrema. ¿Y cómo podemos llegar a hacer eso? Lo primero que vamos a hacer una vez que nosotros veamos en dónde se va a sentar el paciente, que puede ser normalmente una silla, pero muchas veces tenemos un taburete, un banco, una escalerita, cualquier cosa que tengamos donde se pueda sentar el paciente. Lo primero que vamos a hacer es alejarlo digamos, a ese soporte, alejarlo por lo menos 30 centímetros de lo que es el plano de apoyo. O sea, no lo vamos a acomodar a la silla inmediatamente o a la misma altura de la proyección en este caso, del estativo mural. No lo podemos poner ahí. O sea que el hecho de separar la silla, la posición de la silla, hace que de alguna manera, para poder llegar a apoyar el vértex, lo primero que va a tener que hacer es arquear el torso del paciente, y en definitiva ustedes van a ver que va a quedar inclinado y va a estar mucho más cerca en los hombros que a la altura de la cintura. O sea que va a quedar inclinado. Y eso también ayuda a que no necesitemos tanta, digamos, movimiento extremo. Por supuesto, recuerden que se la puede hacer de todas las posiciones, pero la más aconsejable, la sugerida, es con el paciente sentado, para evitar mayores consecuencias o mayores problemas. Por supuesto, es una radiografía panorámica, en este caso, o sea que se va a ver toda la cabeza desde una vista, en este caso sería axial. Necesitamos un tamaño de película acorde, que el único considerado es el 24x30, que lo deberíamos colocar en sentido longitudinal, y más allá de esto, colocar la marca que identifique el lado derecho. Sí, te escucho. Sí, no, en pediatría, ¿cómo haríamos esta técnica? ¿Se utiliza también en pediatría o no? Mire, seguramente que sí. Yo he trabajado en una institución donde nosotros atendíamos adultos y a pacientes pediátricos, y nunca me pidieron una HIP para un pediátrico. Sí me lo hicieron para un paciente adulto. Así que, ¿cómo lo haríamos? Y yo creo que en el niño lo mejor sería que con el paciente acostado. Acostado, vuelvo a repetir, cuando lo ponemos del cúbito dorsal, el cuerpo del chico debe estar ubicado en un soporte que haga que de última la cabeza cuelgue hacia atrás, para lograr que
apoye la zona del vértex. Si tuviese que hacerlo en un niño, buscaría esa forma, y no la sentada, porque sé que el niño no se me va a quedar quieto, ni sentado, ni parado. Lo haría de cúbito dorsal. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna duda? Profe, y cuando nos la piden como Hertz o axial segmento vértex? No, la pueden pedir como Hertz, como RX de base de cráneo, la pueden pedir como segmento vértex. En realidad, ¿sabe por qué se llama segmento vértex? Porque en realidad esa es la referencial de dónde va a incidir el rayo. ¿Mm? Digamos, como que va a incidir por debajo de la sínfisis mentoniana, ¿ven? Se dice que entre 4 y 6 centímetros por debajo de la sínfisis mentoniana, más o menos ahí tiene que incidir el rayo. No hablo de una distancia justa, única, pero sí, de alguna manera, mi referencial es que el haz transversal pase por el meato auditivo externo. Y dice submento, porque por ahí incide, y vértex, porque emerge. Es otra forma de nombrar a la misma técnica que vamos a obtener, que el que, el que le inventó fue Don Hertz, y por eso también se llama técnica de Hertz. Y como la utilidad principal es para ver la base de cráneo, también hay algunos que la denominan como RX de base de cráneo. O sea, todas las formas nos la pueden pedir, pero nosotros sabemos que no importa cómo se la solicite, la referencial es que es esta. No hay otra posición. Bien, y esta es la imagen. Ay, por Dios. Esta es la imagen que digamos, para que ustedes vean qué es lo que tenemos que hacer en el caso de que el paciente lo querramos hacer acostado. Aquí no se ve, pero realmente se ha colocado una pila de almohadas, una pila de cojines, una pila de libros, algo que no hace falta que todo el cuerpo esté sobre ese mismo plano, pero sí el sector de los hombros. El sector principal donde están los hombros, eso es lo que se debe elevar. ¿Y cuánto? Y bueno, vamos a ir calculando de seguir buscando cosas para que se vaya alejando los hombros del plano de apoyo hasta que encontremos algo, una altura que nos permita hacer que el paciente cuelgue la cabeza y que este plano antropológico, que va desde aquí y en este sector, quede paralelo al plano de apoyo. Entonces, también otra forma, y no es que vaya a quedar la imagen diferente, pero necesita de encontrar, por ejemplo, esto, que no es tan fácil buscar un soporte que quede tan alto, a no ser que ya lo tengamos en el servicio, que sí, muchas veces los tenemos. Entonces eso no habría problema y lo podríamos hacer tranquilamente en decúbito. Aquí estamos viendo otra de las formas, y en este caso el paciente no está sentado, sino que está de pie, pero miren qué incomodidad la del paciente. Por el hecho de que está de pie no puede arquear mucho el cuerpo, entonces, porque se caería para atrás, entonces es la posición realmente la más compleja, la que menos se sugiere que llevemos a cabo. Pero también se puede hacer. Y ahí están viendo que se denomina así, submento vértex, porque va desde la parte inferior del sínfisis mentoniana hasta el vértex. Y aquí más o menos hay una figura o una imagen más o menos de lo que en realidad es cómo se llega a esta posición y qué imagen vamos a, teóricamente, con qué imagen nos vamos a encontrar una vez que la hayamos logrado.
para que ustedes tengan en cuenta, es una visión, entonces vuelvo a repetir, en sentido axial, donde principalmente en la parte medial se puede llegar a ver todo el agujero occipital completo, todo el agujero occipital. Este es un corte de un cráneo donde no se ha tenido en cuenta las imágenes de la columna cervical, de las vértebras cervicales, que seguramente sí aparecen, porque no podemos cortar la cabeza del paciente para hacer una GIRS. Así que es muy probable que nosotros cuando hagamos la radiografía nos encontremos con parte de la presencia de las vértebras cervicales. Y tenemos, digamos, como desde la región anterior a la posterior, lo primero que podemos llegar a ver es parte de la cara. Muchas veces se ve unas imágenes correspondientes a los senos maxilares, inclusive se puede ver un poco de los senos frontales, los senos etmoidales, el esfenoidal y la zona de las mastoides. Con eso tendríamos toda la referencial de todos los senos, que es la técnica, digamos, que podemos obtener. Otra de las técnicas que también podemos obtener una panorámica, o sea, que veamos todos los senos, pero con otra vista, es el cráneo de perfil. Aunque ustedes no lo crean, con esa técnica se puede también hacer una comparativa de todos los senos y presentar y ver, digamos, para que se puedan demostrar si hay algo o no, alguna malformación o no de estos senos. Y bueno, van a ver parte de la sombra de las pirámides petrosas, los peñascos, y van a ver inclusive los agujeros, el redondo menor, el agujero oval, van a ver los rajados posteriores, se pueden ver casi todos los agujeros que tenemos en la base del cráneo. ¿Mm? Bien, y bueno, aquí nuevamente está el protocolo de cómo podemos llegar a hacerlo, de todo lo que se necesita para poder llevar a cabo esta técnica. Y bueno, por supuesto, las recomendaciones, que también el paciente se quede inmóvil, esté en apnea, la distancia que siempre van a ver que decimos que está a 1 metro, la película que recién dije es 24 por 30 y la colocamos en sentido longitudinal, y como siempre, para poder identificar qué lado es, como es una de las técnicas que se las denomina bilaterales comparativas simétricas, tenemos que marcar cuál es el lado derecho para identificar al paciente. Recuerden, ya lo dije y lo voy a seguir repitiendo, cada vez que el plano medio sagital quede perpendicular y coincidente con la línea media, o sea, perpendicular al plano de apoyo y coincidente con la línea media de la mesa, esta técnica que vamos a obtener está dentro de la clasificación de estas que se denominan bilaterales comparativas y simétricas. Bien. ¿Alguna duda? Sigamos entonces. Aquí, y es muy oportuna esta imagen que estamos viendo cómo muchas veces podemos, con aquellos pacientes con dificultad de movimiento en el cuello, cómo podemos compensar y llevar a cabo esta técnica. Miren cómo aquí se ha necesitado de una reacomodación del cuerpo del paciente y por sobre todo se ha necesitado, en este caso es un soporte, un triángulo que tenemos de soporte, donde se ha apoyado el chasis directamente y a partir de eso, por supuesto, con la angulación del rayo, para que se dirija y que caiga perpendicular al plano antropológico, podemos obtener esta radiografía de Hirsch. También, esta es una metodología que le hemos usado mucho y
Las pocas veces que yo tuve que hacerla en la emergencia, y esto lo recuerdo, no sé, está, creo que la profesora Moreno está aquí, que trabaja en el hospital de urgencias, pero sí me acuerdo que en el hospital de urgencias, en algún momento que estuve, teníamos un estativo mural que era rebatible. O sea, a través de una perilla, o sea, de estar en sentido vertical, lo podíamos acostar y ponerlo en sentido horizontal. Y muchas veces, en la misma camilla que llegaba el paciente, por supuesto que era un paciente que podía mover su cuello, ¿no? Entonces, en la misma camilla, nos dirigíamos directamente al Potterbuki mural, y era el Potterbuki el que acomodábamos de alguna manera para que quedara en una posición inclinada y aceptara que la zona del vértice del paciente pudiera apoyarse allí. En este caso se ha hecho en forma directa. Si nosotros usamos el Potterbuki o el estativo mural, tenemos la ventaja de que vamos a poder usar un antidifusor, con lo cual va a mejorar muchísimo la calidad de nuestra imagen radiográfica. Recuerden que habíamos dicho que los valores exponenciales dependían muchísimo del espesor a traspasar. Y este es uno de los espesores más importantes que vamos a utilizar en cráneo, y por lo tanto vamos a necesitar mucha cantidad de radiación. Y sabemos que esta mucha cantidad de radiación primaria se transforma también mucha secundaria, que es en realidad lo que a nosotros nos influye para obtener una radiografía de poca calidad fotográfica. ¿Qué estamos viendo? Miren, aquí estamos viendo parte de lo que recién vimos en la estructura ósea anatómica, pero estamos viendo parte del maxilar, en este caso el maxilar inferior. Vemos las ramas horizontales, la sínfisis mentoniana, y vemos la zona, por aquí estaría la zona del gonion, y por acá ya estamos con la rama ascendente. Si seguimos en continuidad, vamos a ver las imágenes que más nos van a llamar la atención, por supuesto, son las de los senos, porque al ser cámaras aéreas, la tonalidad difiere mucho o se diferencia mucho de la estructura ósea, entonces son fácilmente reconocibles. Aquí tengo el etmoides, las celdas etmoidales, y aquí en las laterales, las senos maxilares. Si continuamos por la parte medial, y aquí podemos ver claramente la zona del seno esfenoidal. ¿Qué nos está faltando? Distinguir el agujero occipital. Parte de lo que es los peñascos y la mastoide está presente, pero tenemos una zona, digamos, todo lo que es el compartimento medio y anterior, que tiene buena visibilidad, y todo lo que es el compartimento posterior, que no se ve, que le faltan valores exponenciales. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde se alojan la gran mayoría de nuestros agujeros que tenemos. Así Profe, que, sí, ¿no tendrá por ahí una imagen que se vea mejor, así nos explica bien todo lo que podemos ver? Perdón. vamos a buscar en una de esas. Gracias. A ver si tengo otra mejor. Si no, vamos a ir con esa. Estamos más o menos en la misma. Bueno, me parece que estaba mejor la anterior. Esperen que voy a volver. Bueno, aquí tenemos igual que antes, después está bastante gris. No tenemos esa diferenciación tan importante entre el blanco y el negro, que es lo que tenemos que tener. No tiene brillo esta radiografía, es como predomina mucho el gris, y por eso es que ha perdido la calidad. Pero nuevamente vuelvo a tener maxilar. Aquí se ve parte del maxilar inferior, y esto
digamos, una doble imagen superpuesta. Esto es el maxilar superior. Y todo esto que se ve aquí es el inferior. Nuevamente aparecen las celdas etmoidales. Aquí, por aquí estaría, digamos, los senos frontales. Aquí están los senos maxilares. Y por detrás de lo que son los senos etmoidales, me encuentro con el seno efenoidal, está aquí a esta altura. Esto correspondería al agujero occipital, que no está bien claro, pero esto corresponde. Y lo que tengo aquí, dentro de lo que es el agujero occipital, van a ver que aparece esta estructura con esta forma, que en realidad es el arco anterior del atlas, y parte, esto que parece como una especie de dedito metido ahí, es la apófisis odontoides. Y tengo también las pirámides petrosas y las mastoides en sus laterales. Y no puedo ver claramente los agujeros acá, porque no tengo calidad. Si tuviese buena observación, me encontraría que aquí se encuentra toda la sombra de la columna cervical superpuesta a la región del occipital. Vamos a seguir avanzando. Aquí está parte de lo que recién les dije, que parece que es fácil, que parece que lo hago perfecto y siempre hay algo que me encuentro que en definitiva no me deja ser feliz viendo la imagen. Siempre le encuentro algún defecto. Pareciera que está completamente bien acomodado el paciente y sin embargo no está. Si hacemos la cruz, el simulacro de cruz, nos vamos a encontrar que el paciente, a pesar de que creemos que está bien acomodado, no está. Y hay que buscarle la vuelta hasta que nosotros nos quedemos tranquilos para poder hacer recién el disparo. Aquí están viendo, ven cómo se han superpuesto almohadas para que la zona del cuerpo, del torso del paciente esté elevada y pueda colgar la cabeza. En este paciente, que en realidad es un profe de la escuela, que nos hizo de paciente para que pudiéramos hacer la foto, si ustedes se fijan, el plano antropológico no está paralelo, está inclinado en este caso. Con lo cual, voy a tener, para hacer realmente una HIRS, voy a tener que hacer que el rayo, angular el tubo en sentido cefálico, para que después el rayo incida perpendicular a este plano. Este es el plano antropológico que en realidad así ha quedado ubicado. Parece que en esta imagen lo que en realidad está paralelo, si se dan cuenta, es el meato orbitario. Ven que aquí está la comisura palpebral externa, y si hago uno de estos dos puntos y formo lo que es una línea, y me encuentro que ahí ha quedado paralelo. O sea que en este caso, existe una variante de esta técnica de Hirtz, que en realidad hace que lo que busquemos que quede paralelo no sea el plano antropológico, sino es el plano meato-orbitario. Cuando el plano meato-orbitario queda paralelo, el paciente no es tan incómodo para lograr. Esta técnica, en realidad hay tres variantes de la Hirtz. Con el plano antropológico es la que nosotros conocemos como Hirtz verdadera, pero hay otra que, como en este caso, cuando el plano meato-orbitario es el que queda paralelo, nosotros le decimos que es la técnica Hirtz, pero subaxial. O sea, no llega a ser axial, es un poquito menos que la axial. Por eso se la conoce como subaxial. Y esto hace que con esta posición
nosotros podamos ver mucho más claro o con mejor visibilidad todo lo que conocemos como el compartimiento anterior de la base del cráneo. O sea, si a mí esta técnica de Hirsch me la pide, vuelvo a repetir, o el otorrinolaringólogo, que es el que va a estudiar toda la parte de los senos, que quiere una comparativa de senos, voy a hacer esta posición, esta Hirsch subaxial, por la cual el cambio que tiene con la Hirsch verdadera es que no utilizo el plano antropológico, lo que utilizo es el plano meato-orbitario para que quede paralelo al plano de apoyo. Con eso voy a lograr una mejor exposición, una mejor visualización de los senos, por sobre todo los senos que están en la región anterior, o sea, el seno frontal y el seno maxilar. Y existe una otra variante que es la técnica la hiperaxial. O sea, teníamos entonces una Hirsch verdadera y en cada uno de los extremos una que se llama subaxial y otra que se llama, en el otro extremo, la hiperaxial. En la hiperaxial es la más compleja de todas, es la que casi muy pocos pacientes pueden llegar a quedar acomodados para esta posición y hace que en realidad se deflexione la cabeza mucho más y el plano antropológico ya no queda paralelo, sino que forma un ángulo de 10 grados aproximadamente. Y lo que se apoya sobre el plano de apoyo ya no es el vértex, sino es la zona que le llamamos el brecma. No sé si se recuerdan qué es lo que era el brecma, la fontanela, la unión de lo que vendría a ser la articulación frontoparietal. Eso es lo que con esta hiperaxial es lo que debe tener en contacto. O sea, miren, aquí, miren la zona que ha quedado, digamos, en posición o apoyando, casi en la zona del ilion, aquí. En la Hirsch verdadera es la zona del vértex y en la hiperaxial es la zona del brecma. Allí, todo eso son las diferentes variantes que muchas veces, de acuerdo al especialista que nos está solicitando, es que yo debo recurrir a esos pequeños cambios para darle una mejor información. Pero no se crean que va a estar bien o va a estar mal, siempre que hagamos una Hirsch es suficiente, a no ser que sea el especialista el que nos está sugiriendo cuál es cuál es la variante que él quiere. Bueno, si no está especificado, normalmente hacemos la Hirsch, pero tenemos que saber nosotros como especialistas en producción de bioimágenes que existen estas variantes y que de alguna manera mejoran la información de ciertas estructuras anatómicas en la cabeza. La sub para los senos y en la hiperaxial para los agujeros. Bueno, parte de la imagen que vimos antes. Y existe lo que es la Hirsch invertida, que en realidad yo digo que es imposible hacer a un ser humano una Hirsch invertida. ¿Por qué? Porque no nos permite nuestra cabeza girar, porque la teoría dice que para esta Hirsch invertida, creo que no tengo ni siquiera una imagen, no. Para esta Hirsch invertida, en vez de apoyar el vértex, el paciente tiene que apoyar todo lo que es la región submentoniana, ¿no? Y no vamos a lograr nunca tener tanta deflexión para que eso quede totalmente apoyado y logremos que el plano antropológico quede paralelo. Yo digo que tendríamos que tener un cuello tipo de jirafa, en vez de 7 vértebras cervicales, tener aproximadamente unas 12 o 15 vértebras cervicales para poder llegar a hacer esa deflexión. Porque en este caso, el paciente va de cúbito ventral
Y lo que apoya, vuelvo a repetir, es la región de la zona submentoniana. O sea que en este caso no sería una submentovértex, sino sería una vértex submentoniana. O sea que el rayo va a incidir por el vértex y va a emerger por debajo de la sínfisis mentoniana. Está en la bibliografía, existe referencialmente, pero vuelvo a repetir, no aconsejo, es imposible, nunca vamos a encontrar que nos pueda llegar a salir una imagen con la claridad necesaria para que esta digamos, radiografía sea útil. Entonces a esto le llamamos Hertz invertida. Bien. Y existen estas técnicas unilaterales, pero no, ya no las hacemos, no las mostramos más, son técnicas muy especiales. En este caso es esta técnica de Zimmer, que no las voy a hablar porque en realidad no la vamos a dar, que es una técnica especial para el arco cigomático. Lo que pasa es que es una técnica de las que se considera unilaterales, o sea que vamos a ver un solo arco cigomático. Y me voy a ir para atrás, otra vez, y les cuento que esta técnica de Hertz, más allá que la utilidad principal es para ver base de cráneo, no me sirve muchas veces para hacer lo que se denomina una comparativa de arco cigomático. En realidad, el arco cigomático estaría ubicado en esta posición. Ustedes me dicen, pero yo no lo veo. Exactamente. No lo va a ver aquí, pero aquí está presente, o sea que nosotros podemos ver, podemos hacer una comparativa, y si se ha fracturado, es la técnica ideal, porque es la que mejor respuesta nos da para saber o demostrar que tiene ese diagnóstico el paciente. ¿Qué debo hacer para poder ver estos arcos cigomáticos? Bueno, lo mismo que hice antes, la misma posición que hice antes. Lo único, el cambio importante es que debo dar valores exponenciales. ¿Para qué? Para que se puedan ver estos arcos cigomáticos. Si ustedes se fijan, yo les digo que están, pero ustedes no los ven, porque están sobresaturados de radiación, están totalmente quemados. Entonces, se hace esta técnica de Hertz, se bajan los valores exponenciales y puedo asegurarles que aproximadamente entre 15 y 20 kilovolts, que es una barbaridad, es esa diferencia, yo voy a obtener una técnica, o una imagen, perdón, en la cual voy a poder ver claramente los arcos cigomáticos y no voy a poder ver absolutamente nada en detalle de lo que es la estructura ósea de la base del cráneo. ¿Por qué? Porque los valores exponenciales me permiten traspasar o atravesar esta zona donde están los arcos cigomáticos, que no debe superar los 5 o 6 centímetros como mucho, y no los 25 centímetros que tengo que atravesar cuando hago una técnica de Hertz. Por eso es que les digo, la misma posición, pero bajando valores muchos, en extremo, logro que se pueda obtener una imagen, donde la parte, digamos, central va a ser una cosa, un círculo blanco, pero en los laterales se va a ver perfectamente estos arcos cigomáticos. Así que esta técnica también tiene esa otra utilidad, para ver como comparativa de arcos cigomáticos. Bueno, y es una técnica muy especial. En realidad el arco cigomático está acá, nada que ver con lo que ustedes están viendo en forma clara, sino que está aquí. Por eso es una técnica que la cátedra ha dejado ya de presentarla directamente. Estas son otras posibilidades, van a escuchar que lo que es la cefalometría, que en realidad también es una variante de la radiología, pero que en realidad la utilidad principal es otra cosa, es tomar referenciales
dimensionales de las estructuras de nuestro cráneo, que solamente se lo hace con una aparatología especial que nos permite hacer eso y que no la encontramos en cualquier servicio de diagnóstico. Antes era algo muy importante. Ahora en la actualidad ha dejado un poco de usarse porque ya tenemos otros métodos para producir imágenes que suplen por completo a esta técnica que se denomina cefalometría. Si ustedes se fijan o si ven, van a ver cómo de alguna manera se pueden ver referenciales, y vuelvo a repetir, se pueden tomar medidas, inclusive hay una regla metálica referencial para que a partir de esto uno pueda tomar o empezar a considerar ciertas dimensiones o tamaños de las zonas que se están queriendo estudiar. Existe también lo que se llama la perfilografía, que vuelvo a repetir, antes, y al igual que la Zimmer, eran técnicas muy utilizadas, en la actualidad ya no, y esta perfilografía implicaba hacer una radiografía de cráneo lateral, solamente un cráneo lateral, y lo único que se hacía era adicionar una línea con un medio de contraste, o sea que buscábamos un pincel y pincelábamos toda la zona del plano medio sagital, sobre todo desde el frontal hasta la sínfisis mentoniana, con un medio de contraste que se denomina sulfato de bario. Se le pintábamos el plano medio sagital de la cara con sulfato de bario. Y eso nos servía también para darnos una referencial de cómo, hasta dónde llegaban las estructuras de las partes blandas. Recuerden que en un cráneo lateral nosotros no vemos las partes blandas, no podemos ver la nariz, ni los huesos propios, ni nada. O sea, vemos toda la estructura ósea propiamente dicha, pero de densidad importante. Está, pero no es visible. Habíamos visto una técnica que la usábamos para tomar una referencial de ver la perfilografía facial, y que era hacer la silla turca, pero con doble disparo. La vimos al principio. Esto también, esta técnica, nos permitía de alguna manera poder demostrar cuál era realmente el perfil natural de partes blandas de un ser humano, acompañado de lo que era la estructura ósea. En esta es otra modalidad por la cual también las dos tienen posición de cráneo lateral, pero en este caso se pinta con medio de contraste a la altura del plano medio sagital, y con eso se obtiene una imagen de lo que es las técnicas, digamos, para poder demostrar las partes blandas de la cara. Profe, Sí. Dime. Dale, Romy. tal vez por ahí estas técnicas se utilizaban para hacer, el cirujano las pedía. Sí, sobre todo los cirujanos estéticos, que hacía cirugía estética. Tanto la silla turca doble disparo como la perfilografía es esa. Sobre todo para la corrección del perfil armonioso de la cara. O sea, era para poder... el cirujano plástico no es una persona va y dice, me quiero sacar un pedazo de la nariz porque es muy larga mi nariz. Pero bueno, tampoco es que se hace así la chico y la chico, porque si no, muchas veces se pierde la armonía general de la cara. Entonces, digamos, en las plásticas, para mejorar esto, se necesita ver qué referencia hacía, por ejemplo, la nariz con la sínfisis mentoniana, con el frontal, para que fuera armonioso ese perfil. Entonces, estas técnicas justamente nos sirven para eso. Bien, profe, gracias.
Bueno, Profe, yo le quería preguntar otra cosa. A Estas ver. técnicas que no se utilizan más, ¿nosotros las tenemos que saber para el parcial o para algún examen o solo nos está... no, no, no tienen que saberlo porque no se les va a preguntar porque la cátedra no considera que sean técnicas que en la actualidad se utilizan. Perfecto, gracias. Pero bueno, algún día a lo mejor pueden ver, seguramente si ustedes buscan en Google, buscan Zimmer y la van a encontrar porque es una técnica que existe. Claro, sí, pero era porque como en la guía que tenemos no sale, o por lo menos yo no la Como, encuentro, claro, como quería estas saber si tenía técnicas, que ampliar la información. no, como estas técnicas que, bueno, ustedes han nacido en otra era, no en la mía, y gracias a Dios, para estudiar el oído o para estudiar el peñasco, particularmente el peñasco, ya no tenemos las técnicas que se enseñaban antes. Vuelvo a repetir, en la época de los dinosaurios, en la época que yo estudié, nosotros teníamos fácil 15 a 20 técnicas que servían para estudiar al peñasco. ¿Mm? El oído externo, medio, interno. Ya, gracias a Dios, tampoco se utilizan. La única que por ahí puede llegar a solicitarnos es la Schuller 2, que es aquella también que se conoce como transorbitaria comparativa de peñascos, o sea, esa que se veía a través de las órbitas, dentro de las órbitas los peñascos, y uno podía, como correspondía a una imagen de las bilaterales, o sea, podía comparar un peñasco con el otro, la estructura de un conducto intirbo con la del lado contralateral. Entonces, esta técnica es la única que suele y muy de vez en cuando ser solicitada, pero el resto ya no, pero es una parte muy importante, por eso es que la hemos dejado. Y bueno, algo de lo que es cráneo en emergencia, ya vimos parte de esto, de cómo se hacía, en este caso, si se fijan, es un cráneo lateral, a un paciente que ya está con un collar, donde se ha tenido que adaptar, ni siquiera se ha colocado el paciente en la mesa de yacimiento, sino que viene en la camilla, donde se lo ha llevado al servicio de rayos, o muchas veces también se puede hacer esta técnica directamente en el shock room, porque no necesito de un antidifusor. Si ustedes se fijan, esto es el chasis, o sea que es una radiología directa, donde el tubo se acomoda para que vaya perpendicular al chasis. Y el único error que yo veo aquí, en este simulacro, es que no se ha elevado la cabeza. Acuérdense que cuando hacemos esta técnica hay que elevar por lo menos 2 centímetros la cabeza, ponerlo en soporte, cosa que la cabeza quede a alguna altura un poquito más elevada que la base del chasis. Todo esto que estamos viendo acá, que son los contornos del chasis, es un sector ciego donde no hay película radiográfica, entonces seguramente si no hacemos eso se nos va a cortar la región más baja, en este caso sería la del occipital. Recuerden que esta técnica, principalmente, más allá de poder darnos una imagen de vista de perfil de que es la cabeza ósea, nos sirve muchas veces para poder demostrar si existen fracturas a nivel de la base del cráneo. Base del cráneo que recién acabamos de ver que se puede observar con la técnica de Hirsch, pero es una técnica donde necesitamos una colaboración y un movimiento del cuello del paciente, que en este tipo de pacientes es imposible hacerlo. Entonces, haciendo este cráneo lateral con rayo horizontal, muchas veces podemos, digamos, determinar que existe una fractura en la base del cráneo. No podemos demostrar dónde, pero sí ya dar de antemano un diagnóstico. ¿Por qué? Porque con esta posición es cuando puedo llegar a ver
un seno esfenoidal con un nivel hidroaéreo. Y en este caso, seguramente, traumatismo. Y si yo veo nivel en el seno esfenoidal, digo es sangre. Y si hay sangre, es porque se rompió algo. Así que es una técnica muy importante que la usamos en la emergencia. Y vuelvo a repetir, no solamente para dar una referencial de lo que es la estructura ósea del cráneo con vista de perfil, sino también nos sirve para poder demostrar si existen lesiones a nivel de la base del cráneo a través de la imagen del nivel que puede aparecer en el seno esfenoidal. Bueno, vamos. Profe, le hago una pregunta. Sí. En cuanto a la técnica de Hertz, yo quería saber la colocación del chasis 5 centímetros por encima del vértex, ¿verdad? Para que pueda... ¿El chasis? No, no, no. Recuerden que el chasis siempre, la mejor forma para que quede centrado el chasis con la estructura que estamos radiografiando es que el haz transversal, ¿sí? El haz transversal del rayo, que en este caso dijimos que la GIR pasa por el meato auditivo externo, ese haz transversal lo coloquemos de manera que coincida con la mitad del chasis, con la muesca que tiene en el lateral el chasis y que coincida. Entonces ahí ya queda centrada. Ni por el vértex ni por encima, porque tendremos que dar un referencial. Y el borde superior del chasis tiene que estar por 2 o 3 centímetros por encima del frontal. Y no es tan fácil. Entonces, si yo hago que este haz transversal, que lo vamos a ir viendo que pasa por el meato auditivo externo, lo hago que coincida con la muesca del chasis, con la mitad del chasis, entonces va a quedar totalmente ubicado y centrado la película radiográfica con la zona a radiografía. Y acá lo que están viendo es lo que acabo de decir recién, ese famoso nivel hidroaéreo que se puede observar únicamente con esta posición, donde en el seno esfenoidal, y que a mí me determina que existe una fractura seguramente en la zona de la base del cráneo, con lo cual son palabras mayores y la emergencia es mucho más importante. Bueno, aquí estamos viendo nuevamente, es como que estamos viendo de acuerdo a lo que vimos recién, cómo se había acomodado el paciente. Esto es el seno esfenoidal, la silla turca, la zona del clivus, meato auditivo externo, mastoides, o sea, estamos viendo la región anterior de la cabeza aquí y la región posterior aquí. Entonces, es como que está inclinada, pero está propósitamente inclinada ¿para qué? Para poder mostrar aquí con estas puntas de flecha cómo se puede observar este famoso nivel entre la silla turca. En el seno esfenoidal. O sea, no se puede ver ninguna lesión, ninguna fractura, nada. Pero esto me está indicando que sí hay. No se la ve, pero la hay. Bueno, y aquí, por ejemplo, la otra era directa. Aquí también en la misma camilla que se ha trasladado el paciente, pero estoy aprovechando aquí el booking mural, o sea que estoy dentro del servicio de diagnóstico. ¿Por qué? Porque recuerden que para espesores importantes, y la cabeza es una estructura de un espesor muy importante, para obtener calidad imagenológica necesito de un antidifusor. O sea, puedo hacer una radiografía en forma directa del cráneo, pero nunca me va a salir con la calidad que necesito. Me va a hacer que empiece a perderse nitidez en las cuestiones. Entonces, muchas veces utilizo y aprovecho relacionando al paciente con el booking mural para poder utilizar el antidifusor. Distintos casos.
Y en este caso, si ustedes se fijan, el radiólogo está de alguna manera sosteniendo a través de las muñecas al paciente, y lo más probable es que esté haciendo una tracción de los miembros inferiores. ¿Para qué se hace? Es para que desciendan los hombros. Muchas veces a este tipo de pacientes no solamente nos van a pedir una radiografía de cráneo, en este caso la vamos a obtener con vista de perfil, sino que seguramente nos van a pedir una columna cervical con vista de perfil. Y esta posición así, traccionando los brazos, haciendo que desciendan los hombros, o sea que la paciente, la radióloga está como, digamos, traccionando esos miembros inferiores como si se los quisiera acercarse a su propio cuerpo. ¿Para qué? Porque muchas veces utilizamos en un mismo disparo radiográfico, podemos obtener una imagen completa de la cabeza y de la columna cervical con vista de perfil. Por supuesto que más allá de esto, de esta maniobra física que estamos haciendo aquí, tenemos que acompañarla con una película radiográfica que nos permita las dimensiones de toda esta zona. Así que seguramente ya la película que vamos a necesitar para tener un cráneo y una columna de perfil, las dos zonas con vista de perfil, sea una 30x40. Ustedes me van a decir, ¿dónde hago el disparo? El disparo lo sigo haciendo como para un cráneo. Yo por lo menos lo sigo haciendo como para un cráneo. No busco una parte media entre lo que es la columna y el cráneo, sino que lo hago como para cráneo, pongo el rayo allí. ¿Por qué? Porque el espesor de esta zona de la cabeza es mucho más importante que la del cuello, y eso va a hacer, si ustedes saben o se recuerdan por física del año pasado, que el mayor poder de penetración se encuentra a la altura del rayo central, o sea, donde está incidiendo el rayo, y a medida que el cono de radiación se va abriendo, va siendo como más debilitado el rayo. Entonces, con eso compenso un poco esto de que en la zona del cuello es como más fino que la zona de la cabeza. Así que en la emergencia aprovecho siempre y hago un cráneo y columna cervical con vista de perfil. No se olviden que tengo que tener esto y miren, aquí no se ha elevado la cabeza del paciente. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, esto es una tabla. En la tabla de traslado de un paciente en emergencia. Y como estoy utilizando el antidifusor, entonces tranquilamente nunca va a quedar en contacto directo, como si lo usara un chasis directamente. Pero como estoy usando el antidifusor, entonces yo sé que va a haber borrosidad por ampliación, porque va a quedar alejada la cabeza del paciente a la superficie del buquimural. Pero eso no va a debilitar la calidad en la imagen para este caso, digamos. Recuerden que es una situación extrema y que tenemos que tratar de ser lo más correctos posible. Dentro de las probables errores que podemos llegar a tener, es el más suave de todos, esto de que se amplíe un poquito la imagen. Pero en resultado final la utilizo, la utilizo porque yo sé que con esto me permite, con esta forma, este procedimiento, puedo tener rápidamente una imagen que represente el cráneo y la columna cervical en una sola toma radiográfica, y esto hace de que genere tiempo, rapidez para dar el diagnóstico. Y este es otro profesor, mira, no la había visto, ella es otra profesora, esta es la profesora Valles, cuando era más jovencita. Bueno, que algunos de ustedes a lo mejor la tiene como profesora de trabajos prácticos. ¿Se entendió esto? Entonces, yo no he levantado esto porque ya la tabla está un poquito más alta, entonces el buki, al no estar apoyado, yo puedo hacer lo que suba y baje
y eso ya automáticamente compenso para que se me corte la zona del occipital. No sé si se ha entendido esto. ¿Alguien no lo entendió? Bueno, parece que sí. Entonces Sí, se continúo. entendió, profe. Bueno, perfecto, mejor así. Y esta es la imagen que normalmente obtengo de esto que denomino cráneo y columna a la vez. Por supuesto que esto no debe pasar. Debo tener completa la imagen de toda la calota craneal, pero ustedes ven como aquí en una sola toma radiográfica tengo representado las dos zonas óseas muy importantes, que son las, digamos, que me generan a mí la mayor emergencia en un gran trauma, y que necesito saber, lo primero que hago es saber qué le está pasando aquí. Ya lo vamos a ir viendo, cómo se maneja el trauma, a qué se le da prioridad, a qué técnicas, a qué imágenes necesito priorizar para poder demostrar, pero vuelvo a repetirles, es la técnica que se utiliza normalmente en la emergencia. Como quien dice, mato dos pájaros de un solo tiro. No así tan literalmente, pero me sirve. Y bueno, me doy cuenta que es tomada esta radiografía bajo esta modalidad porque seguramente va a aparecer la identificación de la superficie donde está apoyada. Ven que de alguna manera tengo la referencia de la superficie. Así que por eso automáticamente sé que es obtenida en emergencia. Aquí también, a pesar que le he puesto derechita, como si estuviese paradita, pero nuevamente aparece en la región de la cervical una zona que me determina de que allí hay alguna estructura donde se está apoyando la cabeza del paciente. De acuerdo a la tracción que yo haga de estos miembros superiores, es que me va a permitir ver mayor o menor cantidad de vértebras cervicales. Por supuesto que tengo que intentar de ver la gran mayoría para poder llegar a un diagnóstico más completo de lo que le está pasando a la zona. Bueno, y pacientes que se van a encontrar y que ustedes dicen, ¿qué hago? ¿Cómo hago para agarrar a este paciente? ¿Cómo lo sujeto? Bueno, son cuestiones que en el momento hay que ser frío, hay que hacerlo de la manera más rápida y eficiente posible. Estos son pacientes que necesitan de una urgencia, de una rapidez en nuestro trabajo. ¿Para qué? Para que el diagnóstico sea lo más rápido posible para poder llegar a su tratamiento. Pacientes que van a ver cosas que... Esto es un paciente que tuvo un hachazo, miren cómo quedó, pobrecito. O fracturas múltiples, o sea, esto se rompió el cráneo, que se llama fractura en minuta, o sea, estalló este cráneo. Traten de protegerse ustedes, traten de proteger al paciente en el momento que vayan a hacer este estudio. Así que es muy importante para ustedes y para el paciente que sean lo más eficiente posible y que tomen la decisión justa y rápida para poder llevar a cabo la mejor forma y la más real de lo que le está pasando al paciente. Bueno, la voy pasando rápido porque no me parece que sea. Y aquí se ha terminado. Bien. Bueno, hemos terminado con cráneo. Unas caritas Profe, tienen. ¿puedo hacer una pregunta rapidito? No quiero ser muy sanguinaria, pero es que lo que se van a presentar, ¿eh? Miren, yo les cuento una cosa. La primera vez que hago de guardia, era jovencita, así como ustedes,
pues ya estaba recibida, ¿no? Pero la primera vez que hago guardia en el hospital de urgencia, me tocó la mala, y yo dije, mis jefes eran mis profesores, porque trabajaban mis profesores, los dos profesores de la cátedra que tenía de rayos 1, estaban en el hospital de urgencia y ellos me llevaron. Entonces, ese día dije, bueno, no se, quédense tranquilos, vayan a descansar, porque claro, hacíamos guardia 24 horas, vayan a descansar, tranquilos, yo cualquier cosa lo llamo. Pero no se preocupen, que yo lo soluciono. 3 de la mañana, ¡tum!, se abren las puertas, porque no es que se abren, se siente un ruido extremo porque la camilla choca con las puertas, va y ven, y dice, ¡pum!, entró el paciente con todo el séquito de médicos y especialistas y todo, y la urgencia, la emergencia, bueno, ¿qué? Bueno, cráneo y qué sé yo, y todo. Era un politrauma. Bueno, bien. Primero, por supuesto, lo primero que se va a hacer es la columna cervical, que es lo primero que se hace, y a partir de eso, bueno, se aprovecha, como recién les dije, y hago cráneo y columna. Bueno, cuando me acerco al paciente y lo tenía que acomodar, el pobre paciente tenía un hundimiento del frontal con una herida de escalpe que se llama. ¿Qué es una herida de escalpe? Algo filoso le había llegado al frontal y no solamente lo había hundido, sino que había cortado todo el cuero cabelludo. Con lo cual, uno levantaba los pelos del paciente y se le veía la calota craneal, llena de pasto, tierra, todo ahí adentro. Entonces, imagínense, para hacer este paciente radiografía de cráneo, frente, perfil, columna, me habían pedido de todo. Y yo agarré, a mí mis profes me habían dicho, total, el paciente no se da cuenta, está nada, vos quedate tranquilo, no es que le vas a causar, pero la mejor forma que acomodes un paciente para que lo enderezcas y lo pongas bien posicionado, agárralo de los pelos. Agarra los pelos, si tiene pelo, agarra los pelos y de ahí lo movilizas con 2 puntitas de dedo y lo vas girando la cabeza. ¿Qué hizo la Mónica? Eso hizo. Y de allá del frente mío estaban los médicos y me hacían unos gestos, me levantaban la ceja, abrían los ojos grandes y me miraban. Y hacían, no, espera. Cuando miro, el pobre paciente, claro, yo por hacer fuerza y por querer hacer las cosas rápido, agarré esos pelos y debe ser que traccioné de más. Cuando me di cuenta, tenía todo el cuero cabelludo del paciente en mis manos, y bueno, imagínense, pobrecito. Pero esa fue mi primera experiencia. Imagínense que ustedes pueden llegar a tener eso. Al principio fue horroroso ese día, horroroso, y creo que a todos nos ha pasado, les va a pasar a ustedes también, pero bueno, son cosas que tenemos obstáculos, situaciones problemáticas que vamos a tener que pasarlas siempre, y que van a generar en cada uno de ustedes un aprendizaje para después jerarquizarlos más como profesionales. Por supuesto que después nunca más agarré de los pelos al paciente. O primero miraba, les amarreaba un poco el pelo, total, el paciente estaba inconsciente. Si no se movía el cuero cabelludo, entonces sí lo agarraba. Si no, ya no. Pero bueno, esa fue mi primera experiencia. Mi primera experiencia. Así que espero haberles sido claro. Si tienen alguna duda, la pueden aprovechar en estos tiempos. Con sus profes de trabajos prácticos también, planteenle las cosas, o, por supuesto, siempre a través de un mensaje del aula virtual. Hoy contesté uno, pobrecita, alguien que el mensaje me lo había puesto, creo que el jueves pasado, y lo contesté hoy recién. Pero bueno, tienen que darme ustedes espacio un poco, porque no estoy
todos los días. Antes sí, sábado, domingo. Al principio estuve sábado y domingo trabajando para la cátedra. Ahora ya no. Trato de que el sábado y domingo no esté tan anegada al tema de la cátedra. Pero bueno, no sé si tienen alguna duda. Me están preguntando si sabemos el tema del parcial. ¿Puede ser? Que alguien me haya preguntado. A ver, voy a ver los chats porque acuérdense que no veo nada. Sí, profe, le están preguntando por el primer parcial, ¿cuándo va a ser la fecha? Una vez que hemos terminado, o sea, hemos terminado la primera unidad. Hoy acabamos de terminar la primera unidad, que es cráneo. Nos falta la unidad columna. Así que seguramente primeras semanas de julio tendremos el parcial. Si podemos antes. ¿Mm? Tampoco es que vamos a terminar y ahí nomás le vamos a tomar el parcial. Les vamos a dar una semanita como para que ustedes vuelvan a retomar y refrescar. Porque no es tan... De todo de golpe es completamente imposible. ¿Sí? Profe, ¿puedo realizar una pregunta? Sí, la que usted quiera. Bueno, tal vez por ahí sí existe la posibilidad. Yo digo, no sé si ustedes como profesora titular de la cátedra, tal vez por ahí en un apunte nuevo que surja la oportunidad próximos años, incluir en este material que nosotros tenemos como las técnicas, también incluir lo que sería los valores exponenciales, porque por ahí a nosotros como alumnos nos causa difícil la conexión entre física y lo que es rayos. Son materias correlativas, obviamente, pero nos causa difícil esto de poder unir las dos materias para llevarla a cabo, principalmente en los valores exponenciales que veníamos en la anterior de emergencia y que nos había explicado recién en esa técnica. ¿Cuáles son los valores exponenciales para que surja la posibilidad que se observe el cráneo, pero a la vez también los cervicales? O por ejemplo en Hertz, también surge la posibilidad de que se vea lo que sería base de cráneo, pero Todo. también arco cigomático. Entonces, esa conexión creo que es lo que falta. Yo le digo como alumna. Está bien, tiene toda la razón. La fórmula, espesor por 2 más constante de film. Así decía para sacar el kilovolt. ¿Qué es el kilovolt? La fuerza, la penetración con que va a atravesar el rayo la zona. ¿Sí? La velocidad sería. Espesor por 2 más constante de film. Normalmente hay, de acuerdo a la procedencia del fabricante de la película radiográfica, algunos tienen 22, 21, 23, 26, así que hacemos normalmente siempre un promedio general con 25. Hacemos eso. Pero lo más importante de todo esto, espesor de zona. ¿Sí? Espesor, o sea, tenemos que, antes de empezar a generar las fórmulas las cuentas matemáticas, es decir, bueno, a ver, ¿cuál es el espesor real? Y vuelvo a repetirles que el otro día les dije, el espesor real es desde donde ingresa el rayo a donde emerge el rayo. Ese es el espesor. O sea, no quedarnos con los valores anatómicos. Yo en la actualidad no necesito, pero cuando ustedes empiecen, es muy importante que tengan una reglita en el bolsillo. Entonces ponen la reglita y más o menos de ahí calculan, hasta que uno se adecue y pueda hacer el cálculo mental del espesor de algo. Eso es lo más importante de todo. Y una vez que se ha obtenido el tema del kilovolt, se necesita ver la cantidad de radiación que es necesaria. Entonces, se toma el resultado de lo que es el kilovolt y ahora se multiplica
por lo que se denomina constante de zona, que en el hueso es 2. La constante de zona, creo que eso, ¿no han visto nada de esto? Alguien que me diga por lo menos que sí. Nada de esto que estoy diciendo. Sí, la Sí, teoría profe, sí, la clase pero la pasada nos práctica. explicó. Bueno, entonces, esa es la fórmula común. Kilovoltaje, vuelvo a repetir, espesor por 2 más constante de Field. O me obvio la constante de Field y pongo 25 directamente para todas. No importa si es 3M, Fuji, Kodak, cualquiera de las películas radiográficas. Lo segundo es miliampere. En el miliampere nosotros necesitamos del resultado que hemos obtenido del kilovoltaje para poder hacer y multiplicarlo por lo que se llama constante de zona. La constante de zona varían de acuerdo a la densidad y el grado de absorción de las diferentes estructuras anatómicas. Entonces, van a ver que por ejemplo, no es lo mismo pasar partes blandas que pasar óseo. O sea, el mismo espesor, pero yo quiero ver parte blanda, le doy 0,1, lo multiplico por 0,1. Y si yo quiero ver estructura ósea, lo tengo que multiplicar por 2, porque yo sé que el hueso me va a absorber mucho más cantidad. ¿Sí? Y no solamente el hueso, hay lugares donde hay mucha presencia de líquido que también es muy parecido el grado de absorción que el hueso, 1,5. Esa es la constante de zona. Por ejemplo, en abdomen le tengo que dar 1,5, casi como si fuese hueso. Eso en reglas generales. Y después me falta lo que se llama el tiempo de exposición. Y el tiempo de exposición se obtiene también de la fórmula entre lo que es el miliamperaje segundo, que se llama, que es el miliamperaje que me resultó de esta fórmula que acabo de decir, kilovolt por constante de zona. Eso es el miliamperaje segundo, que sería la cantidad de tiempo que esté mi equipo dando rayos para llegar a ese valor que he obtenido de esa multiplicación. Pero, ¿qué pasa? Esa es la cantidad de tiempo. Pero ¿cómo voy a saber cuál es la cantidad de tiempo? Dependiendo de la cantidad de rayos que me dé mi equipo por un segundo de tiempo. A eso se denomina miliamperaje escala. O sea, los equipos vienen, por ejemplo, escala de 50, escala de 100, escala de 200, de 500, de 1000. ¿Qué significa eso? Que cada uno de esos equipos, cada vez que yo trabaje con alguna de esas escalas, dice, bueno, si vos trabajas con 100, pues en un segundo este equipo te va a dar 100 miliamperes. Vamos a poner un ejemplo grosero, porque no es así, pero... En cambio, si vos lo pones en 500, te va a dar 500 miliamperes en un segundo. Pero vos tenés que sacar, a ver cuánto tiempo vas a necesitar de acuerdo a la escala que quieras usar para que te rinda lo que vos en realidad efectivamente necesitas. Lo que efectivamente necesitas es el miliamper segundo. Eso que hiciste, vuelvo a repetir, la fórmula del resultado final del kilovolt por lo que te rinde por la constante de zona. O sea, son 3 fórmulas en realidad. Los equipos más modernos, ahora ya no tenés que obtener, gracias a Dios, hacer la fórmula del tiempo. O sea, el equipo mismo tiene un programa que dice, bueno, vos querés de 200 y querés que yo te trabaje en la escala de 500, bueno, yo te voy a dar, cuando trabajes en la escala de 500, te voy a dar 0,4 segundos y te habilito el disparo y te lo corto. Eso es un equipo automático, que son la gran mayoría ahora. Así que esa sería la fórmula que no van a necesitar. Eso es lo principal. Pero de ahí, muchas veces los radiólogos trabajamos muchísimas variantes. Muchísimas. Por ejemplo, no es lo mismo
trabajar con estas fórmulas en un adulto que en un niño. Yo sé, de acuerdo, ¿por qué? Porque en el chico no voy a tener la misma colaboración que en el adulto. El chico no se va a quedar quieto el tiempo que yo necesito. Entonces, automáticamente tengo que cambiar la forma. Y trabajo con una tabla que se llamaba tabla de compensación. ¿Escucharon hablar? Tabla de compensación. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a obtener la misma calidad de radiografía con esa tabla de compensación, tratando de que mi equipo que me dé la cantidad de miliamperes que yo necesito en el menor tiempo posible. ¿Eso es para qué? Para evitar la borrosidad por movimiento. Seguramente se puede llegar a producir. Estoy hablando en chino, ¿no? Estoy hablando en chino. Sí, profe, más o menos. Bueno, lo voy a subir. Ah, no, ya se corté la grabación. No lo voy a subir. Porque ya le corté la grabación, así que todo esto no está mal. Bueno, pero esos son los valores exponenciales. Profe Mónica, Sí, querida. la clase pasada, la profe Rosso les explicó todo esto que estás explicando hoy. Ah, Se los hizo con gráficos, se los escribió con ejemplo y todo. Así que el tema de valores exponenciales ya lo han visto de nuevo. Bueno. Lo que yo les decía ahí en el chat, que muchas veces tienen mucho miedo con el tema de los valores exponenciales, pero cada hospital trabaja con sus propios valores, digamos. Entonces, que alguna vez alguien lo sacó de la misma forma, así con Marón, y después se van repitiendo año a año los mismos valores. Entonces, cuando vayan a hacer las prácticas, es lo que menos se tienen que preocupar. Lo que ustedes tienen que preocupar es en realizar la técnica como corresponde, y los valores seguramente se los va a dar el mismo licenciado que está trabajando con ustedes. Siempre les digo yo que lleven una libretita, anoten los valores, y si ven que con esos valores les sale bien la radiografía, siguen repitiendo la técnica con esos valores. Ay, profesora Ruth Moreno, eso no es tener autonomía. Es la realidad, pero es lo que no debería suceder. ¿Por qué? Porque usted puede llegar algún día a encontrarse que va a algún lugar, y que no haya quien le pueda dar la libretita famosa, la famosa libretita con los valores. Entonces, claro, por eso les digo, si eso ya lo han visto, la profe Rosso les enseñó con gráfico, con todo, se los escribió, ya saben cómo sacarlo. Ya después ustedes van a comprobar eso cuando empiecen las prácticas, pero me parece que se están preocupando mucho por algo que después lo van a conseguir, digamos, de alguna forma, o haciéndolo ustedes o se lo van a dar, pero me parece que tienen que preocupar más por el tema de la técnica, más que de los valores exponenciales. sí, en realidad, profe, es un todo completo que nos tendríamos que, como que nosotros necesitamos saber todo. No es, porque una sola parte no me sirve. Esto es un todo completo que nos va a permitir trabajar, vuelvo a repetir, en forma autónoma en cualquier lado, sin necesidad de estar esperando que alguien nos diga cómo y cuánto. Por supuesto que en cada servicio seguramente, y los radiólogos ya en algún momento después ni necesitan la libretita, usted no la debe necesitar, debe tener en su memoria y dice, y bueno, para un cráneo tanto. Pero usted ya sabe de antemano, profesora, que para un cráneo es tanto, pero también tiene que saber, y seguro que lo sabe, que no siempre ese valor que dice para el cráneo le va a servir para cualquier paciente. ¿Por qué? Porque va a depender también si la cabeza es más chica, la cabeza es más grande, si hay más sangre, hay menos sangre, un montón de cosas que son los factores que de alguna manera a uno tiene la necesidad de saber. Y vuelvo a repetir, todo
tiene un fundamento de por qué se tiene que hacer. Yo, estoy bien, estoy para el otro lado, estoy vieja, pero cuando fui joven, sentí ese orgullo de entrar a algún servicio. La primera vez que entré al servicio, yo trabajaba en el Hospital Misericordia, la primera vez que entré al servicio de Misericordia, porque era parte de esas, no, a mí no me van a ganar, yo tengo que demostrar. Me dijeron, ¿querés los valores? No, no. La radióloga que hacía 10 años que trabajaba ahí. No, a lo mejor las primeras radiografías me salen mal, pero yo, no te preocupes que yo voy a tener los valores. Yo, a partir de eso, me equivoqué, lo corregí, y el resultado que obtuve, la radióloga me dijo, sí, ¿qué valores le diste? Porque salen mucho mejor de lo que nosotros le damos, los valores que le damos nosotros acá. Y ella hacía 10 años que trabajaba. O sea, esas son las experiencias que de alguna manera a mí me hacen que para mí la radiología me ha servido y me ha servido para sentirme honrosa de tener este título. A lo mejor no todos tenemos estas mismas ideas. Y vuelvo a repetir, nos pueden llegar a salir las radiografías perfectas. Pero después, con los años, los últimos años que trabajé, tampoco nunca me fijé en los valores de nadie. O sea, cada uno se tiene que hacer su propia, sus propias pilares con los que va a trabajar. Y que esos pilares le van a servir en cualquier lado donde trabaje. En cualquier lado. Y eso es lo más importante de todo. Así como, vuelvo a repetirle, un protocolo, un procedimiento, muchas veces no es necesario saberlo de memoria. ¿Por qué? Si uno sabe anatomía, que es nuestro objeto de trabajo, y sabe cuáles son las reglas que constantemente se trabajan para formar una imagen, cada uno puede ser Don Hitz, o Don Walter Waldron, o Don Blondon, o quien quiere, dice que en una de esas aparezca una técnica Yáñez, o una técnica, qué sé yo, otro nombre, ¿no? Una técnica Campizano, ¿sí? Y eso es muy importante para todos, en cualquier profesión. Pero no se asusten. Lo importante es que ustedes se sientan seguros, y para sentirse seguros tienen que saber por qué de cada cosa. ¿Mm? Y siempre van a tener oportunidad de aprender, siempre. Todos los días se aprende algo nuevo. Todos los días que vayan a su servicio donde trabajen, todos los días van a sacar desde su momento de trabajo algo que les va a quedar y que les va a servir como aprendizaje. Bueno, chiquis. Pero bueno, no se asusten tanto. Si entre la profe Rosso, la profe Moreno, los otros profes y un poco yo, quizás a fin de año podamos llegar a sacar algo que realmente nos sintamos orgullosos todos. ¿No? Porque para nosotros no nos sirve todo esto. A los únicos que va destinado todo esto que hacemos es a ustedes. ¿Mm? Dicen que uno se siente orgulloso cuando el discípulo supera al que le ha dicho las cosas. O sea que sería como que llegar con las manos al cielo. Bueno, gente. Gracias, profe. ¿Alguna duda? ¿No? No, profe, gracias. Bien. Semana que viene empezamos con columnas, así que vayan revisando la anatomía, porque si no también voy a empezar a hablar en chino. Y no me van a decir de que tampoco aprendieron anatomía. Bueno, gente,
Dígame, ¿alguien que levantó la mano? ¿No? Muy bien. Entonces nos vemos nosotros el martes.